Bueno, tal cual les dije en el avance, como digo siempre en el estribillo de esta canción maravillosa que es Actualidad y Psicoanálisis, hoy vamos a hablar de instrucción, educación, aprendizaje, continuando el programa anterior que tuvimos nuestros invitados pequeños de 7 y 14 años. Una cosa que les quería decir, frente a la poca cantidad de llamados que hubo, que siempre hay muchos llamados, yo recibo muchas quejas a través de los llamados, no todo el mundo, de madres, abuelas, etcétera, tías, familia, etcétera, de que los hijos y los nietos no las ven, no le prestan atención, no las escuchan, etcétera, y que se sienten muy solas. Yo me pregunto, es una hipótesis, ¿cómo se escucha a los chicos? ¿Cómo escuchamos nosotros a los chicos, a los adolescentes? ¿Cómo aprendemos de esa inteligencia diáfana, transparente, prácticamente sin neurosis, clara y práctica? ¿Cómo podemos aprender? Yo creo, es una hipótesis, que si uno escucha a los hijos, los registra, los escucha en serio, no poniendo la cara, los escucha a los hijos, a los nietos, y en mi caso a mi bisnieto, evidentemente uno se enriquece. Y si uno no los escucha, después hay como un rebote de que tampoco es escuchado por los chicos. Es una hipótesis, pero es para pensar. ¿Cuánto escuchaste a tus hijos, tus nietos? ¿Cuándo aprendiste de verdad escucharlos? ¿Y cómo viene la vuelta a tu persona, a no sentirte sola? Porque el aprendizaje es recíproco. Muchas veces yo planteé hacer encuentros entre abuelos y nietos, y que se lean, que se hablen, que se lean cuentos, novelas, cosas interesantes, cómo reciclar una relación que no solamente es sanguínea, sino también es de aprendizaje y cultural. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a dialogar con Osvaldo Peuner, que es ingeniero químico de Massachusetts, del MIT, estudió filosofía, porque es completo el aprendizaje, literatura, se inclinó por el humor, que tiene que ver con el amor, el taller del humor, y también da clases en el ITBA, etcétera, etcétera. Tiene actualmente un programa en Radio Concepto que se llama Buenas Razones, que dura 1 hora y es muy culto y muy interesante. Luego de la pausa, vamos al encuentro con Osvaldo Peuner. Acá estamos recibiendo al ingeniero, humorista, escritor, taller del humor y coordinador y conductor de Radio Concepto en su programa Buenas Razones. Muy buen programa de 1 hora de duración que la pueden ver en Radio Concepto.
Bienvenido Osvaldo a Actualidad y Psicoanálisis. Qué placer tener. Tal cual les dije, vamos a hablar de enseñanza, aprendizaje, crianza y todos los derivados. Tal cual empezamos en el programa pasado. Muy Sí. bien. Desde ya, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un enorme placer y encima hablar de educación, aprendizaje, instrucción, entrenamiento, crianza. Claro, puede llevar varios meses, pero de cualquier manera va a ser un gran placer intentarlo. Claro que sí, vamos a 20 minutos nosotros de encuentro vívido, personal, a través de Google Meet. ¿Qué, qué dices? ¿Con qué tenés ganas de empezar, Osvaldo? Mira, me gustaría empezar con algún ejemplo, porque en la educación parecería que hay una licuadora inmensa que pone muchos términos juntos y después es un poco difícil de desbrozarlos. Viste que en algunos países hay ministerio de educación, en otros ministerio de instrucción, y todo eso se va confundiendo. Entonces yo, para evitar eso, me gustaría empezar con un ejemplo de Platón, de un diálogo de Platón llamado Menón, que se llama el diálogo sobre la virtud, en donde Sócrates entra con algo que ustedes los psicoanalistas trabajan mucho, mucho, que es con la mayéutica. Claro, Entonces, ahí va a tratar Sócrates, es decir, Platón con su personaje, Sócrates, que es un maestro, pero personaje, le va a pedir a un esclavo que sabe griego que le dibuje un cuadrado. Y lo hace así. Después le dice que le ponga dimensiones al cuadrado de 2 por 2 y le hace 2 por 2. Después le pide que le calcule la superficie. 2 por 2 le da 4. Y después le dice, bueno, haceme un cuadrado del doble de superficie. Entonces pone de 4 por 4. Entonces Sócrates le pregunta, ¿y eso qué superficie te da? 16. Entonces el esclavo, que es bastante despierto, dice, no, no, a ver un minuto. Y dibuja de 3 por 3, que le da 9, por supuesto. Entonces ahí empieza Sócrates pidiéndole que dibuje nuevamente el de 2 por 2. Y allí le dice, muy bien, pero ahora a ese de 2 por 2 que tiene una superficie de 4, hacele una diagonal y le da esto, le da un cuadro claro, claro, con dos triángulos de 2 y claro. 2. Y después le pide que construya 3 cuadrados vecinos y lo deja así. Entonces Sócrates, que es bastante pícaro, le dice, bueno, ahora traza estas diagonales. Hace estas diagonales y le queda este dibujito. Entonces ahí le muestra que le quedó este cuadrado adentro. Claro, este cuadrado que le queda adentro es así. Y por supuesto que tiene 8 unidades cuadradas. No había metro en esa época, el metro es una invención francesa muy tardía. Entonces, ahí se ve que queda el cuadrado con el doble de superficie de la inicial, pero claro, ustedes pueden decir, pero quedó torcido. Bueno, todos los aprendizajes producen alguna falta de confort, es decir, ingresan dentro del cuerpo de uno, pero producen algún tipo de crisis. Por Bueno, supuesto. este es el ejemplo de Platón, donde toma, supuestamente lo hace para demostrar que ese hombre ya sabe todo de antemano. Sócrates es un pícaro, entonces logra la inducción.
Pero de cualquier manera, lo importante es que los conceptos de cómo se enseña y cómo se educa ya están implícitos en esto, cómo se aprende. ¿Cómo se aprende? Se aprende primero dentro de un contexto cultural donde uno trata de captar, o el medio le hace captar, intelectual, moral y afectivamente Claro, ciertos conocimientos y contenidos. Trata de aprender todo el paradigma. Ahora, es el paradigma de esa sociedad a la que pertenece. claro. Después viene la enseñanza donde hay profesores que le tiran todo eso al viento, perdón, ya no es lo moral y lo afectivo, ya es más específico muchas veces de un conocimiento a veces sin tantos afectos y artes como los que nos gustarían a nosotros. Los tira al viento y algunos docentes dicen, bueno, yo lancé lo mío, que lo agarre el que quiere. Sin embargo, Osvaldo, escuchándote, yo te digo que muchos docentes entregan sus conocimientos en conceptos con afecto, transferencias emocionales y entran mucho mejor. ¿Cuántos docentes nos han cambiado la vida? ¿Cuántos docentes nos han hecho gustar de una disciplina? ¿Cuántos docentes han estimulado en nosotros, que si fuese el concepto frío no estimula nada, han estimulado en nosotros facetas que ni conocíamos de nosotros? La labor del docente es fundamental para atrapar al niño, al adolescente, al adulto joven, tanto en primaria, secundaria como universidad, y es fundamental que el concepto, esa es mi experiencia ahora, el concepto venga cargado de empatía, de afecto y de ganas de enseñar, que el otro aprenda. No es solamente que tire los conceptos, todo lo que sabe, sino si falta esa calidez que permite que el alumno pueda absorber, pensar y emocionarse con estos nuevos conceptos, que como vos bien dices, todo concepto nuevo produce crisis, si es que está bien internalizado, sin lugar a dudas, pero tiene que ser en lo posible, si se puede, tampoco es pedir demasiado, ¿no? Con calidez y deseo de que el otro aprenda, cosa que no siempre se da, ¿no? Sí, efectivamente, yo recuerdo a mis maestros y Claro. tuve muy buenos maestros y amo a mis maestros. Ahora, vos fíjate en cuanto a lo del deseo, a mí me enseñaron a través de Chesterton, por ejemplo. Sí, Chesterton fue un gran escritor inglés, humorista inglés, pero sobre todo un gran escritor de cuentos y ensayos. Y él dio sus normas, y entre sus normas la primera era: escribimos para dar claridad, no oscuridad. claro. Y la segunda era que en toda historia tenía que quedar un secreto, un misterio para, por supuesto, que uno quisiera continuarla. Entonces, ahí creo que estamos vecinos al deseo del que se habla siempre. Bueno, Pero yo no estoy de acuerdo con el misterio. ¿no? Yo no, para nada. Yo creo que hay que brindar absolutamente todo lo que uno sabe. Que eso despierte el interrogante y el deseo en el alumno. Que estimule el deseo. Porque esa cosa media enigmática
con quedarte con algún enigma, tiene más que ver con el deseo del supuesto saber que tanto habló Lacan. Y eso, como yo soy psicoanalista, no va. No va. Nada tiene un supuesto saber. Si uno tiene un saber, hay que transmitirlo. Hay que tener esa generosidad y esa cosa de poder compartir con el otro el conocimiento. Porque esto de quedarte con un secretito, con un enigma, tiene que ver con el poder, me parece, con tener más conocimiento que el otro, que es una forma ilusoria de poder, pero es una forma de poder. Así que yo pienso que dos cosas. Una, hablaste de un esclavo en rebeldía, un esclavo que sabía hablar griego. Hay muchos psicoanalistas que pensamos que el paciente que concurre a un análisis es un esclavo de su neurosis en rebeldía, porque quiere salir de esa neurosis y tiene que pedir ayuda. Es muy difícil el autoanálisis. Podés hacer autoanálisis después de unos cuantos años de psicoanálisis. Si no, es muy difícil el autoanálisis, porque uno, el inconsciente se la rebusca para esto que vos decías, se la rebusca para quedarse con algo que no quiere entregar. Por eso, en la regla fundamental del psicoanálisis, la asociación libre, que es muy difícil de hacer, hay que tratar de traspasar todos los prejuicios de uno cuando habla, cuando dice no, no le digo esto porque es medio tonto, es desagradable. No, hay que decir todo. No es un discurso social. Es un discurso analítico, asociación libre, que es muy difícil de hacer. Freud decía que si uno pudiese hacer asociación libre estaría curado, ¿no? Bueno, respecto de este tema y de la libertad y del poder, vos sabés que el poder es un poco, está presente en todas partes, incluso en la educación. Es uno de los ejercicios donde hay más riesgo que en otros. A Ahora, ver. cuando vos lo tenés a Sócrates preguntando, por supuesto que Sócrates sabe más que el esclavo, pero Claro. usa eso para que el otro vaya avanzando. Es como decir Don Quijote y Sancho Panza, que al principio de la novela, al principio del Quijote, están muy separados y se van juntando. Y Don Quijote siempre es el caballero muy especial, pero es el caballero andante del que de alguna manera ironiza Cervantes, siendo él mismo el caballero andante, porque Claro. ya fue un caballero andante. Entonces se van juntando y la idea es esa. En la docencia vos sabés que está la generosidad, siempre tiene que estar. Y Sí. esta que ocurre, nos quedamos con la imagen del arco y la flecha. Somos el arco que lanzamos la flecha, pero a veces esa flecha, cuando la queremos lanzar, ya nos superó, porque vos fíjate cuántos poetas hay que son casi niños, adolescentes, y que ya están por delante de todo. Y en computación, en informática, vemos estos geniecitos muy, muy jóvenes que superaron a todos. Claro, yo conocí a uno de esos genios, de los inventores de la Internet, que vino acá a Buenos Aires antes de que conociéramos algo sobre Internet, y yo le pregunté qué nos iba a dar la Internet para la educación de discapacitados mentales, que es un tema que me interesa, obviamente, y él me dijo, mire,
la Internet le va a dar una enorme biblioteca, le va a dar los conocimientos de todos lados del mundo, pero no hay sustitución para la hoja en blanco, los lápices de colores y una buena maestra. Claro, ¿Eh? claro, claro. Estoy hablando de uno de los grandes genios de la materia que todavía cuando ni se podía palpar de qué iba a tratar. Ahora, yo sigo lo que me dice a mí mi hijo Román, que es violinista, y él siempre me repite, mirá que Paganini decía, si no estudias un día, lo sabés vos. Si no estudias 2 días, lo sabe tu maestro. Y si no estudias 3 días, lo sabe el público. Claro, claro. Brillante, brillante. Paganini es Paganini, y los maestros de violín son duros, ¿viste? Entonces, la idea es esa, los conocimientos y contenidos para desarrollar la capacidad para estar en esa sociedad de la mejor manera posible. Pero con lo que uno tiene ganas. Porque esta cosa que yo te decía de que los docentes, muchos despiertan en uno el deseo de algo que ni te imaginabas. Por ejemplo, mi maestra de segundo grado logró con afecto, cariño y asistencia que yo no tenga nunca más una falta de ortografía. Nunca más. ¿Qué pasa? Hay una realidad. Las maestras tienen un montón de alumnos. Sería fantástico que pudiesen dedicar, no sé por qué a esta maestra le caí bien yo y ella me cayó muy bien, pero nunca más una falta de ortografía. Pero no en todos los colegios. Los docentes registran, le falta psicoanálisis, tendrían que psicoanalizarse como los médicos, no registran bien el potencial del alumno. En algunos colegios muy piripipí, privados, con mucho color y mucho coso, mucho teatro, no registran realmente quién es el alumno conceptualmente con muy buen nivel, con muy buen nivel de aprendizaje. Y por ejemplo, en un colegio del Estado, que tienen tan mala prensa ahora, pero que son muy buenos y han sido excelentes, pueden registrar a las docentes con gran experiencia esos niños que realmente tienen una percepción diferente. Entonces, yo siempre digo que el aprendizaje es lo que te mantiene joven, con las neuronas en movimiento, y todo aquel que te estimule a aprender, se lo agradezco toda la vida. Vos dijiste que amás a tus maestros. Sí, claro, Yo también. claro. Tuvimos maestros tanto en la primaria, la secundaria, en medicina. Yo tuve maestros de semiología. Eran todos maestros con unas ganas de enseñar, serios, pero con unas ganas de que el alumno aprenda, que todavía hoy, después de tantos años, yo recuerdo perfectamente ese aprendizaje. Lo recuerdo. Con eso que cambié de disciplina, era médica clínica, después psicosomatóloga, psiquiatra, psicoanalista, hasta que el psicoanálisis me compró. Es el más difícil, es el que investiga el inconsciente, es el más resistido. ¿Vos qué pensás? Para terminar, porque ya mi productora me está haciendo redondeles. Sí, mirá, yo no soy psicoanalista, yo tuve a Ulloa de psicoanalista, Fernando Ulloa, y lo tuve a Roberto Mazuca, y bueno, cada uno en lo suyo
hacían cosas que yo no podía hacer. ¿No? Claro, O sea, claro. que de ellos aprendí mucho, pero nunca me puso el chaleco de ellos. No, no, es una Pero especialidad. tampoco nunca te pusiste el chaleco de fuerza, gracias a ellos. En cualquier momento ocurre, ¿eh? No, 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 no. Porque hablaste de chaleco. Yo creo que tuviste dos grandes psicoanalistas y vos sabés que el psicoanálisis es pedagógico, a pesar de que algunos políticos no tengan noción de que el análisis es pedagógico. El análisis enseña. Por supuesto. Enseña. Y los pacientes aprenden a analizarse. Yo después de mucho tiempo le digo, cuénteme un sueño, analícelo usted, para que ya haya un desprendimiento de la dependencia de que tanto se habla. ¿Cómo agradecerte, Osvaldo Peuner? Todo lo que sabes, toda la cultura que tenés, con qué simpatía la brindás, con qué naturalidad. Realmente te agradecemos acá en Actualidad y Psicoanálisis tu conocimiento y tu personalidad. Te agradezco a vos, te agradezco estas numerosas invitaciones que me has hecho. Y bueno, un placer y gracias. Bueno, después de escuchar a Sócrates y Platón, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Tal cual les dije, este diálogo maravilloso que resultó corto para el aprendizaje de todo el conocimiento de Osvaldo Peuner, que bueno, tampoco en 20 minutos de diálogo vamos a intercambiar todo, pero creo que cada uno desde su lugar dejó conceptos para el aprendizaje. Como les decía en el programa anterior, que estuve con Tiziano y Mica, realmente el aprendizaje es una de las patas fundamentales de nuestra identidad. Es un estímulo de vida. Gracias a nuestros padres, a nuestra familia o quien nos haya criado, y gracias a los docentes que realmente hacen una tarea epopéyica, es una tarea trascendente, es una tarea que deja la semilla, el famoso instinto epistemofílico del deseo de aprender. Nos vemos, gracias.